Cuando vemos a alguien llorar, instintivamente reaccionamos diciéndole no llores, y de esta manera le transmitimos cierta presión, que es el mensaje de decirle no está bien llorar, tienes que ponerte bien pronto, no es bueno ser débil. De esta manera le estamos ayudando a que la persona experimente una culpa por sentirse mal. ¿Por qué le quitamos importancia a la tristeza? ¿Por qué hay que sacudírsela? No es necesario sentirla y profundizar en las raíces. Una sociedad que no quiere mirar en totum revolutum, hablamos de la tristeza. Comenzamos la tertulia de hoy sobre la tristeza, esa extraña compañera de viaje que aparece en nuestras vidas y a veces deja su sombra. Y estamos hoy con Maite Descalzo, psicóloga y terapeuta gestalt de constelaciones familiares, medicina natural china y terapias conectadas con el nuevo paradigma cuántico. Maite es también patrocinadora del programa. Buenos días, Maite. Gracias por acompañarnos y por tu apoyo. Bienvenida nuevamente a tu casa. Buenos días, compañeros. Un placer estar de nuevo aquí con vosotros. Vamos a ver en esta ocasión qué es lo que podemos sacar de las profundidades de la tristeza. Y con Edgardo Cárdenas, nuestro coach personal y terapeuta sistémico. Buenos días, Edgardo. Buenos días, Salvador. Buenos días, Maite. Y buenos días a todos nuestros amigos. ¿Qué es la tristeza desde la perspectiva humana y de nuestra psicología? ¿Qué es la tristeza? Bueno, pues ante todo la tristeza es una emoción. Y también nos podemos preguntar qué es una emoción, aunque es una palabra que la escuchamos frecuentemente, a veces no sabemos muy bien cuál es la función de las emociones. Pues una emoción es una señal que nos da información, es como un mecanismo de defensa contra amenazas externas que se están dando en nuestro camino. De alguna manera las emociones lo que hacen es anular los procesos cotidianos de la vida, los detienen y es como un parón para atender a algo. Y la tristeza es como un dolor generalizado en nuestro cuerpo, en nuestra alma, por supuesto, que es paralizante, no nos deja mucha fuerza para actuar, sino tan solo para meternos hacia adentro, para abrir paso al llanto y para poder sacar ese dolor que en principio puede que no sepamos a qué se debe, pero para eso está ahí la tristeza, para orientarnos en este proceso de indagar. La tristeza nos deja generalmente un estado de ánimo muy aplanado, un estado de decaimiento, de abatimiento, enquilosamiento. Podemos detectar a una persona que está viviendo la emoción de la tristeza porque también tiene un bloqueo en la zona del pecho, del corazón, tiene una dificultad respiratoria, le cuesta coger profundamente el aire, su tono de voz es bajo, monótono, lento, a veces incluso como cansino. La expresión es lánguida, la mirada suele ser hacia abajo, el brillo de los ojos está disminuido. Hay una tendencia a la soledad, al replegamiento, hacia la reflexión, al aislamiento. En definitiva, la tristeza es ese estado anímico donde el mundo queda inmovilizado, el tiempo parece que se detiene, el cuerpo se arrastra hacia abajo y el objetivo realmente de la tristeza es el de profundizar en vacíos que van apareciendo y poner esa atención hacia adentro. La tristeza permite hacer reflexiones como de más largo alcance para poder comprendernos y para finalmente poder curarnos. Edgardo,
háblanos de la tristeza o de las tristezas, como dices tú. La tristeza, desde mi perspectiva, es la ausencia de la alegría. Es como el extremo opuesto de la alegría. Sin ella no sabríamos, no entenderíamos qué es la alegría. Por eso mi primera definición es que la tristeza es la que no permite dar entrada a la alegría. Cuando la tristeza ha tomado fuerza en nosotros, entonces es una señal clara e inequívoca que la alegría se ha debilitado en nosotros, que la hemos perdido o que la hemos entregado. Es decir, también hay la posibilidad de haberla vendido. Por lo tanto, la tristeza nos advierte de que algo esencial se ha movido. Si cuando le preguntamos a alguien o nos preguntamos ¿por qué estás triste?, la respuesta debería ser inmediata y clara. He perdido a mi mejor amigo, he descubierto que no soy correspondido en el amor, sé que estoy enfermo y no sé si saldré de esta, etc. La tristeza tiene que ver con algo concreto, con lo que es ausencia o pérdida. Pero cuando no sabemos qué decir, qué responder, entonces la tristeza ha venido camuflada, esconde otros sentimientos. Y peor aún, si permanecemos mucho tiempo, yo creo que debe saltar una mayor alarma. Un ejemplo para que quede más claro. Si mi madre tiene 90 años y fallece, digamos, de una enfermedad, es normal estar triste, echarla de menos y hacer un duelo, más o menos largo, según lo unido que estaba ella y según si me haya podido despedir como hubiese deseado. Será difícil superarlo, pero la vida se impone y pasado cierto tiempo recuperaré la alegría y normalmente, aunque ciertos recuerdos vuelvan a conectar con la nostalgia, podré reponerme y podré volver a sentir el gozo y la alegría de estar vivo. Pero si esto no sucede, si se alarga demasiado tiempo, si se extiende en el espacio, entonces es un signo de que esa tristeza no es a causa de una pérdida o de la pérdida de la madre. Esa tristeza está llorando, por decirlo así, está llorando algo mío, algo distinto de esta pérdida. La pérdida de la madre ha sido solo el pretexto que ha hecho brotar esta tristeza. Por eso creo yo que la tristeza tiene un fundamento. El fundamento principal es que nos trae un mensaje, una enseñanza. Viene no para quedarse, viene por un momento para expresarnos una pérdida, para poder expresar nuestro dolor, para poder hacer nuestro duelo. Es completamente sano sentirse triste y es muy sanador y muy maravilloso el poder llorar, ¿no? El experimentar nuestra finitud y nuestra debilidad. Pero cuando esto se alarga en el tiempo, entonces hay un signo detrás que debemos abordar y yo creo que enfrentarlo lo más rápidamente. En resumen, yo diría que la tristeza es la ausencia de la alegría, es el otro extremo de la alegría, pero que nuestro estado natural, hacia donde tendemos y al que la vida tiende, es a la alegría. Podría haber salvado a más. No sé, pero creo que podría haber salvado a más. Oscar, 1100 personas viven gracias a usted. Mírelas. Si hubiera ganado más dinero. Yo he despilfarrado tanto. No tiene usted idea. Si no hubiera... Generaciones enteras vivirán por lo que ha hecho. No he hecho lo suficiente.
Este coche, ¿quién lo habría comprado? ¿Por qué me lo quedé? Habría salvado a otros 10. Una persona externa. Por esto. Podría haber salvado a una persona más. No lo hice. No lo hice. No lo hice. No lo hice. ¿Qué hace la tristeza que nos produce y cuándo se convierte en una amenaza o una señal de que algo necesita un cambio? ¿De qué suele ser señal? Sí, como tú dices, la tristeza es una señal de que algo necesita un cambio. Tenemos múltiples factores desencadenantes de la tristeza, que pueden ser obviamente muy variados y, por ejemplo, las pérdidas de personas, las pérdidas afectivas o no afectivas. Puede ser una pérdida de un trabajo, una pérdida de un estatus. Esto ya lo hablamos, creo, cuando hablamos el tema de los duelos. La pérdida de metas, las rupturas, la sensación de fracaso, de decepción ante una meta, los cambios a nivel físico, los cambios hormonales, los desequilibrios en nuestro sistema organísmico, incluso los factores climatológicos nos pueden provocar un estado de tristeza y de abatimiento. También es cierto que hay determinados rasgos de personalidades que son como más melancólicas, como más con una tendencia hacia ese aislamiento, hacia esa depresión, y esto favorece una inclinación y una preferencia más hacia la zona de la tristeza que, por ejemplo, hacia la de la rabia. Puede también que en nuestro sistema educativo hayamos aprendido más a obtener necesidades conectando más con la tristeza que con la asertividad, o que en nuestro sistema familiar, por ejemplo, la rabia estaba prohibida y entonces la hemos transformado en tristeza. O también problemas de autoestima, de autoconcepto, que nos hacen traernos ese tipo de mensajes, que también lo hablamos en algún programa, esos mensajes internos, tortuosos, esas expectativas tan elevadas o tan pesimistas que nos producen una desvalorización y un estado de sufrimiento y de tristeza y de vacío. Muchas veces la tristeza aparece también después de haber pasado un proceso o un tiempo de experiencias muy marcadas de rabia y de miedo. Es como una especie de caída, de agotamiento también, e incluso de necesidad de reposo. Si miramos cualquier ciclo de la vida, hay un momento de subida y luego hay un momento de bajada, que justamente es el que necesitamos para asimilar y para integrar la experiencia. Pero muchas veces como que no nos damos permiso para este momento de la bajada, que es el momento de la asimilación, de la integración, porque lo confundimos con vacío, con tristeza, y nos cuesta permanecer ahí. ¿Qué pasa? Que al no vivirlo se queda pendiente, y si se queda pendiente hay una especie de huida de ese estado, porque lo confundimos también con tristeza, con depresión, y lo evitamos. Desde ahí caemos en la evitación. Otras veces la tristeza puede ser una manera en la que la emoción rabia, que también suele estar en muchos sistemas bastante prohibida, la emoción rabia es transformada en tristeza, porque pues en vez de expresar, pues expreso a través del llanto. Tiene Jorge Bucay un cuento acerca de la tristeza y la rabia, que viene a decir algo así como que ambas van caminando y encuentran un lago y se meten dentro de él. Y la rabia, así como es rápida ella, sale corriendo, se equivoca y se pone el traje
de la tristeza, y la tristeza que se ha quedado lánguidamente flotando en el lago, cuando sale se da cuenta de que su traje se lo ha llevado la rabia, entonces se pone el traje de la rabia. Y desde entonces dicen que rabia y tristeza muchas veces se confunden, se mezclan. Entonces a veces detrás de una profunda tristeza hay una rabia contenida. Así que vamos viendo cómo la tristeza puede ser una señal multifactorial. Pueden haber varios factores implicados en ella. Y si tuviera que poner una palabra, pues sería decir que la tristeza es la emoción de la profundidad. La tristeza es profundidad y la tristeza es la señal de una necesidad de profundizar en nuestro interior. Maite, ¿qué podemos hacer para prevenirnos de la tristeza dañina? ¿O cómo la podemos manejar? ¿O es posible integrar la tristeza en nuestra vida? Pues es que siempre nos vamos a lo mismo. Todo aquello que no se acepta se queda en nuestro interior en forma de conflicto. Por tanto, la primera acción que podemos hacer es aceptar nuestra tristeza. Porque si no, se va a tornar en dañina, va a aparecer periódicamente en nuestra vida, recordándonos que hay algo a lo que necesitamos atender. Hay personas que no quieren conectar con la tristeza porque tienen el pensamiento, la creencia de que si conectan con ella y, por ejemplo, pues se permiten llorar, se van a pasar la vida llorando, van a caer en una depresión. Y esto justamente es al contrario. Cuando la emoción de la tristeza clama por salir, porque si no se queda dentro, entonces si no la sacamos, si la mantenemos ahí dentro, va a estar siempre ahí, a punto de. Entonces, revisar nuestras creencias acerca de la tristeza. Tristeza no es igual a depresión, a veces se confunde, es muy importante para poder integrarla en nuestra vida. Y quizá haciendo más hincapié en el para qué de la tristeza, en las funciones de la tristeza, si conocemos todas sus posibilidades, creo que a partir de ahí podemos empezar a aproximarnos a ella y convertirla en algo que sea saludable para nosotros, en algo que sea nutritivo y no tóxico. Ya he nombrado algunas de las características o de la manera en la que se presenta la tristeza. Voy a hacer un poquitín más de hincapié para que podamos ver el sentido. Por ejemplo, ese estado de abatimiento, de lentitud, esto supone una especie de ralentización de la persona a nivel cognitivo, a nivel motor. Es como una especie de economía de recursos. Esto nos sucede en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, si estamos muy agotados, puede que nuestra memoria descienda porque necesitamos tenerla presente para otras situaciones, para otros recuerdos. O como cuando el coche se pone en reserva, porque necesitamos estar atentos y no gastar más, porque si no, pues nos vamos a quedar paralizados. Es decir, es una especie de economía de nuestros recursos para que podamos atender esto que es una prioridad en estos momentos, esa profundidad, esa mirada hacia lo más profundo de nuestro sistema. La prioridad ahora es dirigir la atención a los procesos internos. Es como una especie de introspección, de análisis, de hacer un análisis constructivo de la situación, del futuro, de la vida en general. La tristeza es la emoción más reflexiva que tenemos. Nos ayuda a reflexionar sobre la vida, sobre nuestra vida. Nos viene a decir que hay una situación de la vida que se ha de integrar, que se ha de interiorizar, que hay que asumir si ha ocurrido algo, lo que ha ocurrido. Nos ayuda a reparar las pérdidas, las desilusiones, los fracasos. Parece un poco paradójico, pero al mismo tiempo que es un punto de parálisis en nuestra vida, también supone un punto de arranque del proceso de aceptación
de la realidad que nos está dañando, de la realidad que hemos perdido, de cuál sea la situación que estemos viviendo en este momento y que nos lleva a ese estado de tristeza. ¿Veis cómo tiene una función de autoprotección y de restauración? La tristeza tiene una función de restauración y nos lleva y nos guía hacia ese lugar en el que está atrapada nuestra esencia, que justo es donde está nuestro dolor más interno, nos guía hacia ese lugar. Es como un faro que nos va llevando hacia adentro, como meternos en un pozo, que vamos iluminando poco a poco donde está el punto de dolor. Tenemos que comenzar a comprender la tristeza como un auténtico viaje interior profundo y darnos permiso para ser una unidad con la tristeza. En vez de ser dos, yo y mi tristeza, es como yo soy mi tristeza. Al permitir que nuestra tristeza nos invada, nos permitimos también, por ejemplo, llorar al máximo. Y en ese llanto vamos a hacer una especie de limpieza muy profunda, porque hemos conectado con dolores muy profundos. Y desde ahí vamos a comenzar a sentir una descarga, un alivio, un quitarnos un peso, un poder volar. Al poner luz en ese fondo, entonces podemos empezar a soltar. Llorar es soltar, es dejar ir, es liberarse. Y también al verlo con más claridad, también podemos empezar a ver qué es lo que necesitamos reparar, en qué necesitamos crecer y qué necesitamos crear también. Y ahí, poco a poco, vamos conectando con un punto de alegría. Y es claro, la tristeza la podemos conectar cuando es atendida con una alegría, pero no es la alegría del jolgorio, de expresión hacia afuera. Justamente es una alegría profunda, serena, tranquila. Así que yo creo que saber y conocer todas estas funciones, estos paraqués de la tristeza, nos pueden ayudar a integrarla en nuestra vida. Entonces, ¿dejarás que se libre como si nada? Nadie se libra como si nada. Todo tiene consecuencias. Lo que hizo Fue horrible. No te estoy pidiendo que excuses lo que hizo. Te pido que confíes en mí para hacer lo correcto y saber que es lo mejor. ¿Y luego qué? El perdón no establece ningún tipo de relación. Solo se trata de que dejes de odiarle. Mac, el dolor que sientes te está devorando. Te roba la felicidad y paraliza tu capacidad de amar. No puedo. No estás bloqueado porque no puedas. Lo estás porque no quieres. No tienes por qué hacer esto solo. Estoy aquí contigo. No sé cómo. Solo dilo en voz alta. Te perdono. Mackenzie, me llenas de alegría. Sigo enfadado. Por supuesto, eso no se borra de un plumazo. Quizá tengas que hacerlo
1000 veces antes de que te resulte fácil. Pero lo lograrás. Vamos. Edgardo, ¿puedes cerrar el debate con tus recomendaciones para la tristeza? Bueno, yo creo que para terminar sería interesante vincular la tristeza con la depresión. Evidentemente no es lo mismo, pero puede en determinadas circunstancias, en determinados matices, confundirse o solaparse o llevar la tristeza a una depresión. He conocido casos en que una tristeza constante, más o menos disimulada, esconde una depresión profunda. También hablaba al principio de esa tristeza de haber vendido la alegría, cuando hemos sido capaces de abandonar aquello que nos producía felicidad, alegría, gozo, por encontrar un bien aparentemente mejor. Y entonces nuestro ser más profundo tiene conciencia de haber perdido algo, pero en lo exterior la apariencia es de que hemos ganado en seguridad, en bienes, ¿no? Hemos hecho un compromiso con la tristeza porque no hay mayor pérdida profunda que es el perdernos de nosotros mismos, ¿no? El no encontrarnos verdaderamente bien. Yo quisiera también, por último, hablar de la tristeza desde el punto de vista de las constelaciones. Las constelaciones familiares, pues, como sabéis, relacionan nuestras emociones, nuestras vivencias también con algún acontecimiento de nuestra familia. Pueden haber tristezas profundas, tristezas que no encuentran una solución cuando hay un vacío muy grande, por ejemplo, de los padres, ¿no? En ese caso, cuando encontramos una tristeza honda y sin respuesta, podríamos preguntar ¿qué pasó con el padre? ¿Qué pasó con la madre? Podríamos preguntar ¿quién falta en el sistema familiar? ¿De quién no se habla? E incluso de quién se habla mal, porque puede tener repercusión en un estado de tristeza de uno de los miembros, porque todo esto implica un cierto rechazo. Entonces, desde una mirada sistémica, una persona triste que está siempre al borde de la depresión puede esconder alguno de estos factores, ¿no? La ausencia, ¿no?, sentida profundamente de uno de los padres que ha dejado una huella cuando era muy pequeño, cuando en el alma era infantil, que puede ser por adicciones, apegos, depresión, y este dolor es tan desgarrador que no se logra encontrar de dónde viene, ¿no? Lo tenemos ahí y no lo relacionamos con la carencia de nuestros progenitores. La sensación de vacío también puede venir de la vinculación con nuestros padres, sea a través de exigencias. Esto es también bastante común, cuando aparentemente o profundamente no estamos de acuerdo con nuestros padres, ¿no? Esa sensación que a veces se expresa en decir, hubiese querido tener otro tipo de padres, es decir, no terminar de aceptar y vivir perennemente en el reclamo y en la exigencia, aunque detrás de esta aparente tristeza se esconde una rabia y se esconde en el fondo
el amor de niño. En el fondo, esta tristeza es más bien una sensación de dolor, de vacío, de una carencia muy profunda y que el corazón no se llega a llenar profundamente. Esto puede incluso brotar ya cuando somos mayores en la pareja, cuando ni siquiera la relación de pareja logra colmar, ¿no?, esa insatisfacción tan grande, y se manifiesta con una crisis grande cuando se intenta trasladar esta necesidad, este vacío, que lo tenga que llenar la pareja, que no es en absoluto su función. Por todo esto es a nivel sistémico mirar qué hay detrás de la tristeza, qué puede estar escondiendo, y sobre todo entender que nuestra tristeza nos lleva a profundizar en nuestro propio ser. Muchísimas gracias a ambos por esta magnífica tertulia. Maite, esperamos encontrarnos de nuevo aquí en Totum Revolutum, tu espacio de debate. Gracias también, Edgardo. Muchas gracias.